Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia a esta nueva sesión de las jornadas que estamos organizando. Llevamos ya organizando desde el día 15 de diciembre historias y perspectivas sobre 40 años de autonomía asturiana. Aquí sí que llegamos ya al ecuador de estas jornadas con la ponencia de Alfonso Palacio Álvarez, Marco Cultural, Retos y Desafíos en el Contexto Autonómico. De hecho, el director del Museo de Bellas Artes de Asturias, el Museo de Bellas Artes de Asturias, justamente, el Estatuto de Autonomía que aquí celebramos, como sabéis, se promulgó en el mes de diciembre del año 81. Unos meses antes, apenas un año antes, era cuando se creó formalmente el Museo de Bellas Artes de Asturias, que, como sabéis, pues alberga un montón, más de 15.000 piezas de arte del siglo XIV al siglo XXI y que pues es uno de los tesoros principales de la comunidad autónoma, con obras de Goya, en fin, de Dalí, de Picasso, del Greco, de Carreño Miranda, de Sorolla, de un sinfín de autores de máximo nivel. Justamente de estos asuntos, de estos 40 años, no solo de la historia del Museo de Bellas Artes de Asturias, sino sobre todo y ante todo del futuro, de la perspectiva que nos interesa en estas jornadas, nos va a hablar el director del museo. Y antes me gustaría ceder la palabra al coordinador de estas jornadas, Roberto Fernández Llera, también miembro correspondiente del Real Instituto de Estudios Asturianos, para que presente a nuestro ponente. Muchas gracias, Javier, presidente de la Comisión Cuarta, director del RIDEA, asistentes, muchas gracias por venir. La verdad es que siempre es un honor presentar a los ponentes de este ciclo, y hoy lo es especialmente para mí, porque Alfonso Palacio es una persona como yo, de los que integramos lo que he dado llevar la generación de la autonomía, personas que estamos ahí en el entorno de los 40 años, como nuestro estatuto de autonomía, 40 y algunos más ya, pero bueno, ahí estamos los que hemos nacido con el estatuto de autonomía, ¿no? Y Alfonso Palacio es una de estas personas, no sé si decir joven, porque hablaría de mí mismo también, y entonces eso casi me lleva a ser incorrecto, ¿no? Pero en todo caso sí que pertenece, como digo, a esta generación de la autonomía muy interesante, ¿no? Hemos hablado en este ciclo de Derecho, hemos hablado de Economía, de Hacienda, toca hablar de Cultura, que es otro de los pilares fundamentales en los que se basa nuestra autonomía, nuestro Principado de Asturias, ¿no? Desde que se constituyó como comunidad autónoma en el año 1981. Bueno, sin más preámbulo, diré que Alfonso Palacio es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo, profesor de esta disciplina, donde también desempeñó varios puestos académicos, y sobre todo es un investigador de primerísimo nivel en su área de especialización, en el estudio del arte contemporáneo asturiano, español, internacional, a los que ha dedicado numerosas publicaciones monográficas. Desde 2013, y es en lo que hoy comparece aquí como director del Museo de Bellas Artes de Asturias, accedió a ese puesto a través de un concurso público y está todavía desempeñando esa función, a mi juicio, de una manera excepcional. Bajo su dirección se ha procedido, entre otras cosas, a la finalización e inauguración de la ampliación del museo en el año 2015, la reordenación de todas las colecciones, la reapertura de todos los edificios en 2016, la gestión y exhibición de la donación de Plácido Arango en 2017-2018, y se han presentado numerosas exposiciones temáticas que han hecho rebasar la cifra histórica de 100.000 visitantes anuales justo antes de la pandemia. Luego, lógicamente, ese número de visitas descendió, pero se vuelve a recuperar una senda muy positiva que seguramente él nos podrá dar algún dato más. Hoy mismo o ayer están recibiendo también un legado, una donación temporal del Museo del Prado, que seguramente tendremos ocasión de hablar, lo cual enriquece aún más este tesoro, como decía Javier Junceda, que tenemos en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Alfonso, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido al RIDEA, y tienes la palabra. Pues muchísimas gracias a todos vosotros, muchas gracias al RIDEA por esta invitación, a Roberto Fernández Llera y a Juan Luis Rodríguez Vigil por haberme dado pie a impartir esta conferencia dentro de este estupendo ciclo Historias y Prospectivas sobre 40 años de la autonomía asturiana, que se ha organizado con tan buenos conferenciantes, con tan buenos ponentes, y por lo tanto yo creo que es un motivo de
enhorabuena y de felicitación. Bueno, abro un paréntesis. A mí se me ha un poquito invitado a hablar sobre el marco cultural, retos y desafíos en el contexto autonómico. Del Museo de Bellas Artes de Asturias es que voy a hablar muy poquito, a no ser que luego quieran los aquí presentes, pues que tengamos cualquier tipo de... aparecerá por ahí, pero a no ser que quieran los aquí presentes que luego, una vez finalizada mi intervención, pues tengamos un coloquio, entre otras cosas, sobre este museo excepcional, ¿no? Efectivamente nacido en 1980, como muy bien indicabas, y que yo creo que a lo largo de estos 42 años ha hecho las cosas tan bien, ¿no? De los mejores museos en España en hacer las cosas tan bien. Me gustaría empezar admitiendo, y con un cierto buen humor en este caso, y reconociendo la existencia de un cierto componente irreflexivo a la hora de aceptar esta invitación por mi parte que tuve a los pocos segundos de decirte, Roberto, que sí, que contaras conmigo para poder hablar sobre estos retos y desafíos en el marco cultural dentro del contexto autonómico. Un componente irreflexivo unido a un cierto vértigo que en cierto modo me causa hablar de un concepto como es este de cultura, que se proyecta a una escala tal que hay que tener una inteligencia y unos datos de los que yo realmente no dispongo para atreverse a hacer diagnósticos de lo que puede pasar, que es para lo que me habéis llamado. Así también, por considerarme en cierto modo ahora mismo juez y parte, al menos en estos momentos, del análisis que se me pide y que a mí personalmente pues me puede llegar a incomodar un poco. Además, este pudor se acentúa sobre todo admitiendo que mi reflexión la voy a hacer en primer lugar desde, y en esto comparto el comentario que ha hecho previamente Roberto, desde la humildad que me otorga el pertenecer a esa generación nacida y crecida en la autonomía. Yo apenas tenía 5 años aquel 15 de diciembre de 1981 en que el Congreso aprobó el Estatuto de Autonomía para Asturias, y que es una generación, la nuestra, que todavía tiene muchas cosas que aprender y que lo que ya ha aprendido a veces ha sido a fuerza de equivocarse muchas veces, ¿no? También voy a hacer, aparte desde la humildad, además desde la más sentida humildad también, voy a hacer esa reflexión, y esto es inevitable, desde el observatorio que me proporciona la institución que desde hace 9 años dirijo, ese Museo de Bellas Artes de Asturias al que os habéis referido, que no es un mal observatorio, ni mucho menos, pero que también puede que tenga unos límites, sea una visión un tanto sesgada para abarcar esa realidad tan compleja y diversa que se entiende por cultura y su marco, ¿no? Que es de lo que me habéis pedido que hablara. O es muy posible que los límites, casi seguro que los límites, mejor dicho, puede que vengan de mí mismo, de ser una persona absolutamente limitada, y en esto ya no haya remedio posible, ¿no? Y aparte también esa reflexión, he hablado de esa humildad, por pertenecer a una generación que creo que todavía tiene muchas cosas que aprender, he hablado también de esa reflexión desde el observatorio, desde el que la voy a plantear, pero que también voy a hacer esa reflexión como componente de una generación que en este caso ha funcionado, para mi caso en concreto, como espectador y consumidor en el buen sentido de algunos de los productos culturales, también en el buen sentido de este término, que se han desarrollado, se desarrollan y se desarrollarán en esta región. ¿Cómo he organizado la conferencia? Pues no la he organizado desde el discurso profético, ¿no? ¿Cuáles son los mitos y retos para el futuro dentro del marco de la cultura asturiana? No creo en absoluto en los profetas ni en los discursos proféticos, que casi siempre acaban cayendo, como decía Hannah Arendt, en auténticas bufonadas, sino que yo voy a plantear mi conferencia desde un esquema analítico que se verá que es muy sencillo, que trata siempre sobre todo de partir de la fidelidad a aquello a lo que he visto, a lo que he estudiado, y sobre todo que pasa por su intento de ordenación
en lo que a su proyección futura se refiere, cuando hablamos en este caso de cultura, analizando sobre todo las potencialidades y los límites. Estos conceptos para mí son importantes, que pueda haber dentro de este marco cultural, dentro de este futuro del que vamos a hablar, ¿no? La conferencia, por lo tanto, va a constar de 3 partes, de 3 actos, a modo de comienzo, nudo, desenlace, y que he decidido titular en este caso Perspectiva, la primera de esas partes, el primero de esos actos; Presente, Prospectiva y Futuro, el segundo de esos actos; y luego una coda final, que un poco cuando llegue a ella explicaré un poco de dónde viene. Y además se trata de una conferencia que por primera vez, quienes me conocéis, quienes me seguís, quienes me habéis seguido en el aula, aunque aquí no hay mucha gente, o quienes me conocéis en las conferencias que puntualmente puedo dar en alguna institución, sabéis que no suelo hablar con notas ni con papeles. Eso no quiere decir que haya un gran trabajo previo de preparación de las mismas. Pero dado que se nos había pedido un escrito para dentro de unos pocos días, orientado a las actas que se iban a publicar, he decidido escribir lo que voy a leer, que es algo realmente infrecuente en mí, muy infrecuente, escribirlo y leerlo, pero que lo voy a hacer, y lo voy a tratar de hacer lo mejor posible, por 2 razones fundamentales. Porque la escritura me ha ayudado muchísimo a organizar una serie de ideas que quiero transmitir, y dado que me ha permitido organizarlas, realmente no me gustaría salirme de ellas, dado el componente ensayístico que tiene este escrito que he redactado sobre los retos y desafíos del marco cultural asturiano para el futuro de nuestra región. Y además voy a leer esos actos, esas partes, trataré de leerlos de la mejor manera posible, porque la verdad es que preparando esta conferencia, con todo este mare magnum que hemos tenido estas 2 últimas semanas, la verdad es que me he dado, en el museo, la verdad es que me he dado cuenta que cuando hablo de algo que no es historia del arte, no sé si será la edad o mi absoluta incapacidad, pero es que me puedo perder completamente. Entonces, prefiero, como os digo, realizar este pequeño y yo creo que sentido ejercicio de lectura, ¿no? Acto 1. Perspectiva. A nivel global, se va abriendo paso la idea de que la cultura es un resorte vital para todo el desarrollo integral de una sociedad, y no solo en sus segmentos de éxito masivo, rentables y exportadores, es decir, los de la famosa cultura como industria y los de las famosas industrias culturales, que siendo importantes estos segmentos, incluso muy importantes, luego hablaremos un poco más de ellos, al menos nunca deben ser la causa, sino el efecto, a mi modo de ver, de todo desarrollo cultural. En palabras recientes de 2 altos responsables de la UNESCO, en una cita que a mí me gusta y que va a poner un poquito los cimientos de cuestiones que luego vamos a analizar en cuanto a desafíos y retos: la cultura es lo que somos, forma nuestra identidad, es un medio para fomentar el respeto y la tolerancia entre los pueblos, es un modo de crear puestos de trabajo y mejorar la vida de las personas, es una forma de incluir y entender a los demás, ayuda a preservar nuestro patrimonio y le da sentido a nuestro futuro, empodera a las personas, trabaja en pro del desarrollo. En este sentido, resumir los cambios operados en el mundo de la cultura asturiana en estos 40 años de Estatuto de Autonomía, antes de abordar a partir de ellos una perspectiva de futuro, no resulta nada fácil. En primer lugar, porque los mismos coinciden, a grandes rasgos, con el denominado periodo democrático de nuestra sociedad, en el que se ha asistido a numerosas transformaciones, aparte de muy aceleradas en cuanto a sus ritmos en los más diversos ámbitos. En segundo lugar, por la extraordinaria variedad de este concepto, cultura, que nos obligaría a proyectar una mirada totalizadora, que yo desde luego no tengo, sobre realidades tan variadas como las artes visuales, las artes audiovisuales, la música, la literatura, la moda, las artes escénicas, el diseño gráfico, pero también sobre otras que han emergido en los últimos años con fuerza y que, superado ya cualquier forma de debate y discusión, se inscriben abiertamente dentro de este campo cultural.
Me estoy refiriendo, por ejemplo, a un fenómeno tan importante como el de los videojuegos y su incipiente industria cada vez más en alza asociada a la cultura. De todas formas, el mundo de la cultura en Asturias no ha sido ajeno durante todo este tiempo a procesos que se han dado por igual en otras comunidades autónomas, aquí con mayor o menor fuerza y con mayor o menor éxito. En primer lugar, y estos son los que yo más o menos he discriminado y articulado en esta especie de ordenación etnográfica de casi como un etnógrafo o sociólogo de lo que ha podido pasar en Asturias en estos primeros 40 años de estatuto. En primer lugar, su tendencia a lo largo de las décadas de 1980 y 1990 a la ordenación de sus sistemas y a la institucionalización de sus estructuras, mediante la creación de centros, equipamientos y fundaciones, por supuesto el Museo de Bellas Artes de Asturias en 1980, de la mano de Toto Castañón y Emilio Marcos Vallaure, el Museo Etnográfico de Grandas de Salime, de la mano de Pepe el Ferreiro, año 1984, el Museo Barjola, que es del año 88, las diferentes casas de cultura, los museos quizá no autonómicos, pero sí municipales, como los gijoneses, que son un poco anteriores o posteriores, sobre todo si hablamos del Jovellanos y del Museo del Pueblo de Asturias, o por ejemplo la Fundación Evaristo Valle, que se funda en el año 1981. Y también mediante el trabajo en red, aunque muchas veces este último haya sido realizado de forma inconsistente o a menor escala de lo deseado. En segundo lugar, el segundo de los fenómenos, su anhelo de profesionalización, el de la cultura, mediante la aparición a lo largo de esas mismas décadas de los 80 y 90 de los denominados agentes culturales, creadores, productores, gestores, distribuidores, editores, expertos, críticos, investigadores, periodistas culturales que tan buena labor han hecho desde sus medios, unos desde luego que con mayor nivel que otros. En tercer lugar, o el tercer proceso que se ha vivido en nuestra región a nivel cultural durante estos últimos 40 años, ha sido el intento de conversión de la cultura ya avanzados los años 90 y sin perder su fuerza simbólica en valor económico y por lo tanto su intento de constitución, muchas veces fallido para el caso de nuestra región, como industria o sector dentro de las denominadas políticas de investigación, más desarrollo, más innovación. Uno no tiene nada más que leer el libro blanco de las industrias culturales encargado por la Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias en 2009 para darse cuenta de lo precarios que estábamos antes en ese año 2009 y de lo precarios que todavía seguimos en estos tiempos. Luego volvemos sobre ello. En cuarto lugar, la cuestionable inclinación impulsada por la efervescencia y la euforia de los años 90 y 2000 hacia aquello que podíamos denominar de una manera bastante elegante hipertrofia, saturación, espectacularización y quizás hacia la futura e inevitable entropía o reformulación de algunas instituciones que estamos viendo además hoy en día. Finalmente, su adaptación a los cambios motivados, en el caso de la cultura, por la denominada revolución digital y el surgimiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, auténtico desafío y campo de batalla en lo cultural y no solo en lo cultural en los últimos y venideros tiempos. En otro plano de cosas, para ir acabando ya esta parte, este primer acto de la perspectiva, desde el punto de vista de los mecanismos vinculados al fenómeno de la producción cultural en nuestra región, la misma se ha mantenido en una línea parecida a lo largo de estos primeros 40 años de Estatuto de Autonomía, pues en su mayor parte todavía sigue dependiendo de los poderes públicos, bien sean regionales, municipales o locales, los cuales subvencionan, en el sentido de dotarlas de su presupuesto, buena parte de esta clase de actividades culturales o incluso los distintos equipamientos asociados a las mismas. Excluimos de esta reflexión, al menos de momento, tanto las iniciativas particulares, con su inevitable orientación empresarial, como la aparición en los últimos tiempos en el contexto del paisaje cultural asturiano de otros proyectos sin ánimo de lucro, que trabajan explotando al máximo el principio de participación ciudadana desde las categorías de lo alternativo, lo independiente y lo autogestionado. Sobre este último punto volveremos con más insistencia más tarde, pues creo que se trata de una línea fértil para el futuro cultural asturiano. Finalmente, otra cosa bien distinta es lo que puede comentarse respecto al consumo de estos productos culturales. Hemos hablado de la producción y ahora del consumo.
el cual ha experimentado a lo largo de estos 40 años un paulatino fenómeno de democratización acorde con el signo de los tiempos, que ha hecho que cada vez más capas sociales, así como también más amplios segmentos de edad, estén en disposición de disfrutar de más cultura o se muestren más interesados por ella. Y ello indistintamente dentro de los ya canónicos niveles de la alta, de la media y de la cultura popular, que todavía existen, pero que han perdido su dimensión de compartimentos estancos y ahora se caracterizan por su gran porosidad y capacidad de hibridación o contaminación mutua. Para que esto haya sucedido ha sido fundamental la importante tarea de educación en lo cultural y a través de la cultura que a lo largo de todos estos años se ha ido llevando a cabo desde las escuelas, la universidad, siempre tan importante esta a la hora de construir buenos profesionales en los más diversos campos, incluidos los de la cultura, además de su propia labor, la de la universidad como difusora cultural, y demás instituciones asturianas, convencidos desde las mismas como se está de que existen pocas palancas como esta de la cultura para contribuir a aquello que podríamos denominar el gran cambio social. Fin del primer acto. Acto 2. Presente, prospectiva y futuro de la cultura en Asturias dentro de este marco. Teniendo en cuenta todo lo anterior, en Asturias a día de hoy la digitalización, la globalización, el desarrollo tecnológico y el aumento del nivel educativo han provocado enormes transformaciones en la cultura que sin duda han abierto nuevas y significativas oportunidades para la misma, pero que también han supuesto la aparición de complicados retos. En este sentido, las políticas públicas no pueden sino asentarse sobre una máxima que me parece indispensable, y aquí llegamos a uno de los ejes vertebradores de esta charla, en el reconocimiento de los derechos culturales como parte de los derechos humanos. Y esta idea, la dimensión y proyección eminentemente social que ha de tener la cultura hasta convertirse en un derecho que debe ser exigido y reivindicado, es la clave de mi exposición, como se verá. Para ello, Asturias debe esforzarse por asegurar y afianzar el acceso a la cultura por parte de todos los miembros de la sociedad, es decir, debe esforzarse por lo que yo llamaría socializar la cultura y culturizar la sociedad. De igual modo, también debe luchar por otorgar reconocimiento a la cultura y a quienes la crean, lo cual me parece fundamental, siempre en un presente futuro. Y finalmente, como consecuencia de todo lo anterior, la cultura también debe aspirar a constituir en Asturias un sector estratégico que contribuya al desarrollo económico de nuestra región, lo cual sigue siendo una de sus grandes asignaturas pendientes. Así pues, y partiendo en todo momento de un análisis progresista de la cultura, juvenil, si se quiere, la cultura siempre es joven, si es buena. No que esté hecha por jóvenes, sino que es joven y actual, que hace que ésta deba ser entendida, entre otras cosas, como un factor de cohesión social, un espacio de participación, un canal de expresión de inquietudes y propuestas y un elemento de equidad social. ¿Cuáles serían entonces los retos que se deberían tratar de acometer desde el presente y hacia el futuro en nuestro marco cultural, a través de la construcción de una política cultural pública, continuada y sostenida en el tiempo, de amplio consenso? Incluso podríamos llegar a hablar de la necesidad de entablar un gran pacto por la cultura, como hay pactos por se aspira a que haya pactos por la educación o por otros digamos principios, que debería contar siempre con una consejería específica y única, como ocurre ahora, y con una dotación presupuestaria mayor que la que ahora mismo tiene. Creo que en 2021 eran 60 millones en el presupuesto y en 2022 se subió a 72 millones de euros, lo que tiene la Consejería de Cultura como presupuesto. Pues yo voy a marcar 7 retos. 7 retos, 7 desafíos, era lo que se me pedían, los retos, los desafíos. Podrían ser muchos más, pero yo me he centrado en estos que les voy a comentar. 7 retos para el futuro de un marco cultural en Asturias. El primero y fundamental, del que derivan, a mi modo de ver, los 6 restantes, sería alinear las políticas culturales públicas con los objetivos de la denominada Agenda 2030, que es algo que para la cultura no se habla mucho o casi nada,
desarrollando programas y metodologías que permitan hacer de la cultura el nuevo sexto pilar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya saben que los otros 5 son personas, prosperidad, planeta, participación colectiva, paz y habría que añadir cultura. Para ello, dentro de este primer gran reto, Asturias se debería comprometer culturalmente a 6 cosas. Dentro de este primer gran reto, habría que comprometerse a 6 cosas. La primera, impulsar el papel de la cultura como factor de desarrollo y dinamización de las ciudades, y en especial de las 3 principales, Oviedo, Gijón y Avilés, así como de las principales localidades que hay en Asturias, que creo que es algo que hasta ahora no está suficientemente explorado ni explotado, por mucho que se diga, detectando cuáles son aquellas instituciones o centros tractores en torno a los cuales puede pivotar esa política cultural, que deberá ser entendida siempre en clave de red, nunca de jerarquía, de red. En este sentido, mi opinión es muy rizomática siempre, ¿no? O mi visión. Ojalá que la reciente búsqueda de capitalidades europeas de la cultura por todas partes estos días en Asturias sirva realmente para ello y sobre todo para concienciarse realmente de esta necesidad. El segundo compromiso dentro de este primer gran reto sería el de favorecer el desarrollo cultural del medio rural asturiano. A mí esto me resulta fundamental en un futuro no muy lejano, para contribuir al progreso material, la calidad de vida y la lucha contra la despoblación mediante el apoyo a iniciativas similares, por ejemplo, algunas que me parecen modélicas y que me merecen los mayores de los respetos, como la planteada en el Concejo del Franco a través de la Asociación Cultural Las Quintas, y que realmente pienso que es el camino a seguir. Lo tercero sería fomentar el turismo cultural accesible y el desarrollo de herramientas digitales, tan importantes hoy en día en estos tiempos de pandemia globalizada, así como igualmente de herramientas presenciales que faciliten el acceso a la cultura a cualquier persona y en especial a aquellas con discapacidad, así como a las más vulnerables socialmente, las cuales corren el riesgo de caer precisamente por la pendiente de la exclusión social. Todos estos colectivos, discapacidad, diversidad, exclusión social, sería con los que habría que trabajar más en un futuro y donde la cultura puede realmente activar mecanismos de inserción y de sanación en el más amplio sentido del término. No por echarnos flores, ni muchísimo menos, porque nosotros estamos todavía muy lejos de hacer bien determinadas cosas. El museo lleva unos años ya trabajando precisamente con estos colectivos y en este cuatrimestre además con el de los migrantes y con el de los reclusos con especial fuerza y de una manera muy sistemática y programada. También sería necesario, estamos todavía en el primer reto dentro de esta Agenda 2030, promover la conexión, a mí esto me parece fundamental, tanto teórica como práctica, entre desarrollo cultural y conciencia ecológica, a través de la reducción del impacto ambiental de las actividades culturales, así como del uso de energías limpias en todo lo que tenga que ver con ella. En penúltimo lugar, también sería necesario, y relacionado con esto que se ha comentado, Agenda 2030 y conciencia ecológica, incluir cláusulas de sostenibilidad en las convocatorias de ayudas y subvenciones públicas dirigidas al sector de la cultura, y de hecho me consta que ya se están incluyendo. Y por último, dentro de este primer gran reto que relaciona cultura y Agenda 2030, desarrollar aún más la perspectiva de género, dado que la desigualdad de género en el campo de la cultura sigue constituyendo uno de los limitadores más importantes del desarrollo cultural. Y por cierto, esto es algo, indico aquí, que yo mismo soy el primero en imponerme como un deber, aunque hayamos avanzado ya en ese campo dentro del museo, pero debemos seguir más. Este primer reto o desafío de los 7 que les iba a comentar, vinculado, como he dicho, a la fuerza de las políticas públicas, no debe ser incompatible con el segundo que voy a señalar y que creo que también debe regir el futuro de ese marco cultural asturiano: la cohabitación pública-privada. A mí me parece fundamental. De lo público y lo privado, que ha de potenciarse lo máximo posible en el marco de la Asturias cultural de los próximos años. En este sentido, como acertadamente ha señalado la denominada Agenda 21 de la Cultura, ya allá por el año 2008-9, las políticas culturales deben encontrar un punto de equilibrio entre interés público y privado. Una excesiva institucionalización o la excesiva prevalencia del mercado como único asignador de recursos culturales
comportan riesgos y obstaculiza el desarrollo dinámico de los sistemas culturales. Por eso es interesante encontrar en Asturias lugares de encuentro. Esto implica ensayar nuevas formas de provisión, gestión y articulación lideradas por individuos u organizaciones sin que inmediatamente sean tildadas de neoliberales o privatizadoras, con las que pueda aliarse lo público, ya que lo que define el interés público, y al menos es lo que debe definir el interés público en Asturias, es detectar a quién implica el vector de beneficios y el grado de control social que ejercen las comunidades sobre su dimensión simbólica. Tercer reto. A mí este me parece realmente interesante. Velar por la eclosión y la cohabitación con lo anterior, es decir, lo público, lo privado y lo público y privado, de lo que podríamos denominar una cultura ciudadana y que creo que ha tenido en los últimos años, tiene, y espero que siga teniendo en una ciudad como Oviedo, los casos de iniciativas como Manglar, la Tadecín, la Oficina, etcétera, una especial fuerza que es importante que no decaiga. En este sentido, uno de los efectos de la bonanza económica anterior a la crisis fue la espectacularización de la cultura, el reclamo del efecto Guggenheim, que en Asturias, como todos sabemos, y no vamos a decir nombres, también tuvo sus consecuencias, impulsó inversiones millonarias en infraestructuras culturales que nunca llegaron a cumplir sus objetivos o que quedaron vacíos de contenidos o a medio construir cuando la burbuja estalló. Estos proyectos culturales fallidos han hecho que los ciudadanos comiencen a ser conscientes de que en el campo de la cultura se les trataba, desde las instituciones públicas, como meros consumidores de una oferta cultural en cuya creación y modelación no tenían ni voz ni voto. No es de extrañar que tantos ciudadanos del mundo de la cultura hayan estado en primera línea de los movimientos populares que eclosionaron el 15M. Y es que aquel lema de no nos representan tenía plena vigencia también en el campo de la cultura. En este sentido, buena parte de las discusiones sobre el sector cultural han polarizado las opiniones en dos términos. La cultura parecía como un espacio de confrontación entre lo público, sostenido desde los presupuestos de los distintos gobiernos y controlado desde las instituciones, y lo privado, impulsado por el ánimo de lucro. Esta discusión, virulenta en algunos momentos y sospechosamente silenciada a lo largo de los años de bonanza, eclipsaba la existencia de un tercer polo. Este tercer polo que se ha dado ya en Asturias y que creo que una ciudad como Oviedo ha sido modélica y que creo que además va a tener un papel fundamental en ese futuro hacia el que nos dirigimos. Un tercer polo de enorme variedad y complejidad, las iniciativas no institucionales y sin ánimo de lucro, las iniciativas que podríamos catalogar de alternativas, independientes y autogestionadas, cuya vigencia y sana permanencia creo que marcará uno de los retos que deberá afrontar el marco cultural asturiano en los próximos años. Cuarto reto, importante también, fomento de la relación entre cultura e industrias culturales en Asturias. Así todos sabemos que la cultura es el espacio de los símbolos y sobre todo un espacio por y para la sociedad, de eso no cabe duda, y esto es lo principal. Sin embargo, la cultura tiene además una dimensión económica de gran trascendencia en el desarrollo social. La producción cultural es un bien de mercado que está consiguiendo importantes cuotas de consumo y las industrias culturales tienen cada vez un papel determinante en las economías modernas. Y es que la cultura, poco concebida desde el punto de vista industrial, lleva ya un tiempo utilizando las herramientas de la empresa para optimizar, gestionar y crear valor de sus recursos. La disposición a pagar de los consumidores por productos culturales, que vemos todos los días en Asturias, la ha dotado de un papel destacado en la economía y es a partir de esa percepción cuando adquieren sentido los análisis sobre el impacto económico de la cultura, su importante papel en la creación de empleo, que es además cualificado y creativo, y su significativa aportación al valor añadido bruto global. Por ello, yo creo que desde las instituciones asturianas se deberá promover, en este marco futuro, la profesionalización, la especialización y la adopción de estrategias industriales en los procesos de producción y distribución para aumentar la capacidad de innovación de las industrias culturales de Asturias que les permita obtener ventajas competitivas. También se deberá, en segundo lugar, y a mi modo de ver, mantener y consolidar la aportación de recursos públicos a los procesos de innovación de las industrias culturales del Principado de Asturias, orientándolas para que puedan acceder a las vías de financiación comunes a todos los sectores industriales. Y por último, se deberá promover la vertebración del sector,
fomentando la cooperación entre las industrias culturales existentes y otros sectores industriales complementarios, especialmente las industrias tecnológicas, que por su valor instrumental y por su capacidad de penetrar en mercados exteriores tendrán una gran importancia en nuestra región. El quinto y el sexto y el séptimo reto, con el que concluyo esta prospectiva, en cierto sentido nos desbordan como comunidad, como autonomía, pero al final nos van a afectar como comunidad y como autonomía. El quinto reto, por el que venimos clamando tantos y tantos y tantos desde hace años, y parece que no sé, las distintas instituciones son incapaces, ministeriales y gubernamentales son incapaces de sacarlo adelante, y que es fundamental para el desarrollo cultural del país y de cualquier región, es la aprobación de una nueva ley de mecenazgo y una serie de medidas fiscales y no fiscales para facilitar la participación de la sociedad civil en la financiación de la cultura y el reconocimiento a los grandes y pequeños mecenas, permitiendo medidas simbólicas que resalten su valor ante la sociedad. Creo que esto es clave también. Un sexto reto también en esta línea sería la actualización o recuperación de la política, y a mí esto sí que se me escapa, forma parte de mis limitaciones, no sé por qué se dejó de hacer y nunca nadie me ha dado una explicación, quizás ustedes sí que puedan ahora comentármelo. La actualización o recuperación de la política del 1 o del 1,5% cultural, tanto para agilizar sus procesos como para revisar los criterios de aplicación de este tipo de financiación e incorporar el apoyo, entre otras cosas, el arte contemporáneo. La Ley de Patrimonio Histórico establece la obligación de destinar en los contratos de obras públicas una partida de al menos un 1% a trabajos de conservación, de enriquecimiento de patrimonio cultural, de fomento de la creatividad artística, etcétera, etcétera, con preferencia en la propia comunidad o en su entorno inmediato. Durante un tiempo todos sabemos que se hizo en Asturias. Se hizo en Asturias y además se hizo muy bien. El museo ingresó muchas obras a partir de esta propuesta del 1% cultural, luego se quitó. Y el séptimo reto, y a mí este me parece clave, yo no sé si hay muchos artistas en la sala, pero vamos, es algo fundamental para el futuro marco cultural, ya no solo de nuestra región, sino de cualquier lugar de España. El desarrollo del Estatuto del Artista, con el objetivo de mejorar el estatus profesional de los artistas, adaptarlo a las nuevas realidades de los medios de fijación del trabajo cultural en el entorno digital y las nuevas formas de difusión de la cultura para combatir los abusos en la contratación temporal y los falsos autónomos. Se trata, por tanto, de mejorar la protección laboral y social, especialmente en protección por desempleo, que se adapte al momento actual y que se reconozcan las condiciones laborales al colectivo de artistas. Como saben, el Estatuto de Artista es un estatuto sobre el que se viene trabajando también desde hace una serie de años, pero que no se acaba de concretar. Y es el que trata de dar un marco jurídico no solo al artista pintor, sino al actor, al mimo, a cualquiera, ¿no? Y yo creo que este es uno de los retos de los que se está un poco pendiente y que tiene esa obligación de salir, ¿no? 7 retos fundamentales, uno primero de ellos dividido a su vez en otros 6 que yo creo que marcan un poquito el futuro de ese marco cultural o los retos y desafíos de ese marco cultural asturiano hacia el que vamos. Y ya para finalizar, el acto 3, que he titulado Coda final para la restauración de este nuevo paradigma cultural, ¿no? al que tenemos que tratar de llegar. Y que parte muy remotamente de un artículo que en su día se me pidió hace muy poquito tiempo, hace muy poquitos meses, que he rehecho y que yo creo que sirve un poco de resumen final de esos retos y desafíos ya comentados, pero bueno, quizás ya con un tono un poquito más ensayístico al que he dado al resto. Bien, por o para la restauración de este nuevo paradigma cultural. Tras todo lo dicho anteriormente, no cabe duda de que el potencial cultural de Asturias es enorme. El potencial cultural del pasado, del presente y del futuro. Y de ello se ha de ser consciente tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. De hecho, no deja de ser sorprendente que una comunidad autónoma uniprovincial como la nuestra pueda alumbrar en cantidad y calidad, generación tras generación,
y en los más diversos órdenes y disciplinas, semejantes conjuntos de creadores capaces de generar un trabajo continuado de altísimo nivel que nos enriquece también en los más diversos órdenes, al mismo tiempo que nos hace progresar como seres humanos y nos emancipa. Y además con esa enorme riqueza que nos proporciona toda esa cultura en asturiano, que es uno de nuestros mejores valores añadidos que tenemos que seguir fomentando y ampliando. En esta última línea, en Asturias se debe luchar por acabar de una vez por todas con la idea o sospecha de que al final, y por mucho que se quiera contraargumentar, la cultura no es más que una práctica meramente ornamental de la que se alimentan, en el más retorcido de los casos, tan solo una serie de supuestas élites o mandarinatos. Pues esto no es así, o al menos no debería serlo. La cultura, para empezar, y sin rebajar un ápice la dimensión crítica, plural y problematizadora que ésta ha de tener, dentro de esa vocación social que por encima de todo, en mi opinión, ha de poseer, luego ya vendrán las industrias culturales, la cultura como industria, etc. Dentro de esa vocación social que por encima de todo, como he dicho, ha de poseer, debe ser en el futuro una herramienta capaz de construir identidad y ciudadanía, así como en buena medida y desde la visibilización y el reconocimiento de los múltiples otros que pueda haber, de contribuir a la cohesión social. La cultura, en definitiva, desde el disenso o el consenso, tiene que ser un patrimonio común. Este sí que es un gran reto y no un lujo prescindible. Y también eso debería ser, recuperando el espíritu de épocas pasadas, una práctica envolvente, totalizadora, transformadora, aquí quizás me estoy poniendo un poco utópico, que sea capaz también de abrir posibilidades de generar empleo y riqueza. En este sentido, su dimensión estratégica e ideológica será siempre enorme. Lo mismo no podemos olvidar que su dimensión educativa, pues se trataría desde las esferas adecuadas no solo de educar y de hacer pedagogía cultural, sino también de formar en los más diversos ámbitos, empezando por el educativo, y aquí nuestra universidad ha de jugar un papel fundamental, y siguiendo por el propiamente institucional, a través de la cultura, algo que cuando se hace bien acaba por convertir a esta última en una de las palancas de cambio más importantes que pueda haber. Para la instauración o reinstauración de toda esta idea de cultura y para su calado o penetración en el inconsciente colectivo, el papel que han de jugar las instituciones asturianas implicadas en este campo resulta decisivo. Desde ellas se debe contribuir a diseñar para un futuro, y en primer lugar, una política cultural de calidad, abierta e integradora, alejada de la ocurrencia, de la banalización y del espectáculo, y refugio del pensamiento, la reflexión y por encima de todo del bienestar y disfrute de la sociedad. Pero igualmente, y esto no es excluyente con respecto al anterior, refugio de la experiencia emocional y lúdica, pues no hay que olvidar que la cultura en estos tiempos tan narcotizados también puede ser y deberá seguir siendo en un futuro no muy lejano un potente motor de sensaciones que nos ayuden a despertar y a sentirnos vivos, al mismo tiempo que un gran divertimento, en el más noble sentido de este término. La cultura también está hecha para pasárnoslo bien, por supuesto. En segundo lugar, desde las instituciones asturianas se debe contribuir a diseñar una actividad cultural que sea del mismo modo dinámica y dinamizadora, pues toda inacción, y más en estos tiempos de crisis, resulta reaccionaria, y que muchas veces esté basada en el trabajo en red y colaborativo con otras entidades, agentes o espacios. En este sentido, trabajar en red y trabajar también desde la red o diversas redes, con todo lo que ello supone como medio directo para el diálogo, la participación y la transparencia, resulta en este momento fundamental para la construcción de este nuevo paradigma cultural. Y finalmente, y acabo, tenemos que esforzarnos por crear una actividad y una política cultural que tengan altura de miras y que no sean capaces de fabricar las estructuras capaces de fabricar las estructuras adecuadas que permitan proyectar nuestro talento más allá de las propias fronteras de nuestra comunidad. No cabe duda de que para todo ello se necesita dotar a las instituciones de más medios económicos y de mayor capital humano con el que ahora cuentan. Es decir, como decía mi admirado René Char, hace falta repoblar los bosques del campo cultural con savia joven y nueva. Pero a pesar de esto y del clima de recesión que nos acecha, merece la pena apostar plenamente por una de las pocas cosas que nos pueden remover y liberar. Y aunque ya lo haya dicho con anterioridad, no estará nunca de más recordar esa convicción de que la cultura es un asunto de todos, que contribuye a nuestro bienestar
y que no cabe duda de que siempre, agarrados de su mano o a su mano, esta será la mejor forma de progresar y prosperar durante al menos otros 40 años más. Muchas gracias. Muchas gracias, don Alfonso. Como suele ser habitual en el RIDEA y en estas jornadas que estamos celebrando desde hace ya algunas semanas, se abre ahora un turno de intervenciones para quien quiera pedir la palabra y formularle alguna pregunta o compartir alguna reflexión con nuestro ponente. ¿Nadie? ¿Roberto? Sí, yo tengo algunos, pero bueno, seguro que no hay nadie en la sala. A ver el fuego, a ver. Venga, bueno, yo lo primero, Alfonso, quiero felicitarte por tu claridad, por tu concisión, pero sin embargo por el torrente de ideas y de retos que nos has puesto sobre la mesa. Vamos, no solo has cumplido lo que te pedimos, sino que como somos profesores esto es de matrícula de honor, ¿eh? Yo creo que el público compartirá conmigo esta opinión, o sea que desde luego muchas gracias. Podría preguntarte muchas cosas, voy a preguntar una más genérica y una muy concreta. La genérica, cuando hablabas creo que era en el primero de los retos, sobre la implicación de las ciudades, de las localidades, yo ahí pongo un pero, y es un eterno mal que tiene Asturias, que es el mal del localismo, que es una lacra. Y lo estamos viendo con ejemplos todos los días, no son una excepción estas últimas semanas, ¿no? Con las ideas que se lanzan sobre la capitalidad europea de la cultura, que recuerdo hace unos años, no sé si hace 10, 12 años, no lo recuerdo, se había presentado una candidatura a 3, entre Oviedo, Gijón y Avilés, que no salió bien, pero yo creo que el camino es más ese y no el de competir entre nosotros, porque si repartimos miseria, pues ya sabemos lo que nos va a tocar. Entonces, yo creo que ese mal del localismo, que se produce en muchos campos en Asturias, en la cultura también, y no es buena cosa. No sé si puedes ampliar ahí una reflexión. Y la pregunta concreta es sobre, también una cuestión que mencionabas al final, sobre el mecenazgo, ¿no? Sí, ¿qué medidas concretas se podrían plantear en el ámbito del mecenazgo? Es decir, mayores deducciones fiscales, no sé, esa ya entró en mi negociado directamente, ¿no? El de la economía y la hacienda. Pero bueno, gracias otra vez por tu magnífica conferencia. No, muchísimas gracias a ti, Roberto. Sí, con respecto a la primera con respecto a la primera cuestión, sí, tienes razón. Quizás he fallado un poquito, pero no era mi intención, al tratar de, a lo mejor, hablar de esta importancia del desarrollo cultural en la ciudad y enfocar la ciudad como una especie de compartimento estanco no relacionado o autista con respecto a cualquier otra entidad. Y no, me habréis oído que la palabra red, el trabajo en red, resulta para mí clave. De hecho, yo entiendo la cultura como un ecosistema con diferentes elementos y estructuras conectadas, y el ecosistema de las ciudades debe conectarse. Lo que sí digo es que ese fomento de la cultura en las ciudades, para que luego puedan establecerse redes de colaboración entre las distintas ciudades, me resulta fundamental. Yo traje lo de la Agenda 2030 porque, bueno, todos estamos cansados de escuchar esto de la Agenda 2030, ¿no? Este latiguillo, la Agenda 2030. Estás escuchando la radio y parece que eso es como si te elevara ya, digamos, intelectualmente por encima de alguien que nunca ha oído este tema. Y no oigo tanto, es algo que por suerte o por desgracia, se nos está imponiendo, ¿eh? No es algo que esté ahí y tú lo abrazas y te adhieres a ello. Y por suerte o por desgracia hay un principio de imposición en que nos movamos en la dirección de esos 17 retos o modelos de retos sostenibles que fueron firmados en el año 2015 por diferentes países, y que resulta muy raro, se asocian a muchas cuestiones, a muchas cosas, a muchas realidades y pocas a la cultura. Y menos a los museos, cuando si estás dentro del mundo de los museos y te lees la resolución de la última reunión del ICOM en Tokio en el año 2018, consideró que los objetivos de la Agenda 2030 era hacia donde debían
avanzar las actividades de los museos, ¿no? Que es algo de lo que no oyes hablar hoy es muy poco en nuestros museos y vamos, yo creo que es algo que hay que tener ahí presente y saber cómo algunos de esos retos sostenibles los podemos llevar a nuestro terreno. Entonces, bueno, con respecto a las ciudades, ya te digo que no las veo como compartimentos estancos. Yo soy un firme defensor del trabajo en red, del trabajo desde las redes, del trabajo en red, del rizoma y de la cultura como ecosistema, ¿no? Pero una ciudad es un punto de ese ecosistema que tiene que conectarse con otro punto llamado ciudad de ese ecosistema. Y luego, con respecto a la ley de mecenazgo, que madre de mi vida, que todavía no cuando la Salle, bueno, no vamos a traer aquí a nombres de antiguos digamos, directores generales de cultura y demás. Sí, desgravaciones fiscales. Yo es que realmente tú lees cómo se está trabajando en Francia en ese sentido, cómo se está trabajando en el mundo anglosajón y al final es un tema de desgravación, de desgravación fiscal que sin duda ayudará. El mecenas es mecenas porque es generoso, no es mecenas porque busque la desgravación. Sí. El mecenas es mecenas y vamos, nosotros hemos tenido en el museo ejemplos de personas que han donado y han hecho grandes donaciones y en ningún momento han buscado ni la más mínima contraprestación que te podía ofrecer el Estado español en este caso. El mecenas parte de una generosidad y la desgravación es una especie de rebote que puede haber ahí, pero bueno, al que nadie es tonto y si uno se puede acoger, se acoge, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que apuntaríamos por esa línea de las desgravaciones fiscales, que sin lugar a dudas sería no un buen respaldo, sino una manera de decirle a este señor muchas gracias y también muchas gracias por este otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que es una ley que se hace tan necesaria, pero ¿a quién hay que convencer? Pues a Hacienda, ¿no? Que es la que siempre está parando ese tipo de cosas. Muchas gracias. Un señor que ha levantado la mano, por favor. Sí, cuando quiera. Yo quería plantearte, desde este lado del tema, desde la sociedad civil, la que has explicado, nos gustaría tener una mayor interrelación con las actividades culturales. La vía que tenemos es, pues, haciéndote socio de Tribuna Ciudadana, haciéndote amigo del museo, haciéndote amigo de RAD, que la verdad esas tres instituciones, sin citar otras, que nosotros están haciendo una gran labor por la cultura. Entonces yo quería preguntarte qué posibilidades le ves a este tipo de participación de los ciudadanos en vuestras instituciones y en vuestras actividades. Bueno, yo si no le importa hablo de la que más conozco, que es la sí. No me gusta hablar de otras casas ni tampoco que desde otras casas se hable de la mía, aunque bueno, es algo que al final hay que encajar. Pero que es algo muy asturiano esto. Pero ¿qué es lo que pienso? Pues que a nivel de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias, cuyo presidente está aquí en la segunda fila, Alfonso Martínez, pues es que yo solo puedo, echar flores a una asociación que nació hace muy poquito tiempo, en 2019, octubre de 2019, que tuvo el COVID de por medio, que nació además de una forma muy seria, muy sólida. Llevábamos muchos años trabajando determinadas personas en la construcción de esa asociación, que ahora mismo contamos, a pesar de todos los pesares, a pesar de todo lo que ha pasado, con casi 740 socios, y que el grado de participación ciudadana, el grado de visitas guiadas, de posibilidades de dar conferencias a los propios socios, de impartir esas visitas guiadas a los propios socios, de asistir a visitas guiadas, de asistir a conferencias, de realizar viajes culturales, de no sé, es que son tantas y tantas cosas. A mí realmente me emociona, porque yo soy el director del Museo de Bellas Artes de Asturias, no soy el responsable de la Asociación de Amigos del Museo. Con esta Asociación de Amigos del Museo, el museo irá hasta el final del mundo y más allá. Es un estímulo,
en el que todos los que forman parte de ella tienen la capacidad y la posibilidad de no solo ser sujetos pasivos, sino también agentes activos de una parte de la vida cultural, ¿no? Y ayer mismo pues se impartió una conferencia en el Museo de Bellas Artes de Asturias a las 6 de la tarde de uno de los socios, ¿no?, que habló de cuestiones mitológicas relacionadas con el Museo de Bellas Artes de Asturias ante 25 socios que estaban allí escuchando una conferencia, por otra parte, estupenda. Así que yo vamos, me siento muy orgulloso de que existan estas asociaciones y esta cultura de la ciudadanía. Esta cultura de la ciudadanía que en Oviedo es riquísima. Usted ha citado Tribuna Ciudadana, que me parece otro ejemplo mucho más antiguo que el nuestro y que ha hecho un trabajo realmente extraordinario. Y yo creo que es una de las líneas que van a marcar ligadas a esa idea de la ciudad, de la ciudadanía, se organiza, se aglutina, se convierte ella en la protagonista, busca su espacio, busca su identidad, que luego nos puede llevar a otros centros, como comenté antes, los autogestionados, este 15M. La Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias no surge bajo el lema de no nos representan, mucho menos, es otro tipo de discurso, pero realmente es, yo lo digo porque así lo siento, es de las mejores cosas que le ha pasado al Museo de Bellas Artes de Asturias en los últimos años. Y bueno, incluso voy a ser más en su historia. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. Oye, primero, Alfonso, espléndida la intervención que has hecho, ¿no? Pero claro, desde el punto de vista nuestro de la asociación, lo que está claro es que estamos obligados a coger la difusión, diríamos, de tu conferencia, es decir, difundirla en un planteamiento que hacemos desde la asociación. Por ejemplo, algo fundamental que yo creo que estamos haciendo desde la asociación es continuamente insistiendo y yendo presentemente el propio presidente y el grupo, etcétera, visitando todos puntos claves de Asturias en general, insistiendo en que esto no llegue a Oviedo solo, vamos, que este es el museo de la región, sí, con mayúsculas, que es lo que tú eres, director de un museo regional. Por tanto, la relación con la región tenemos que dinamizarla, a ver qué cosas más inventamos, ¿no? Pero desde luego, en la línea fundamental de difundir, por ejemplo, tu conferencia, este va a ser un detalle importante. Esta humilde institución se encargará de difundir la conferencia, puesto que vamos a editar todo en la página web del Real Instituto de Estudios Asturianos. En una semana está colgada y la podéis a partir de ahí difundir, ¿eh? De hecho, está teniendo un gran éxito ese tipo de difusiones también. Tenemos aparato grabador. Aquí está efectivamente el grabador y aquella cámara que está grabando, y por lo tanto después se puede también en Twitter, en fin, en todas las redes sociales están. En 1978, al comienzo de la transición española, cuando se elaboró la Constitución y los pactos de la Moncloa, tuvieron los constituyentes un sentido de Estado a la hora de apartar de la politiquería barata, de lo peor de la política, de la contienda política, al Museo Nacional del Prado. Nosotros en 40 años hemos hecho algo muy parecido a lo que hizo el Estado con nuestra gran Pinacoteca Nacional, que es apartarla de la politiquería, de los problemas, de los conflictos que muchas veces se generan absurdamente en ese ámbito político. Por eso el Museo de Bellas Artes ha tenido durante estos 40 años pues una cierta paz, yo diría que más no cierta, sino una paz regulatoria, y para tratar de consolidarlo como institución cultural, que es una de las, como decía al comienzo, una de las principales pinacotecas del país. Dando las gracias a nuestro ponente, se termina esta sesión. Les convoco para el próximo miércoles, día 16 de febrero, a las 7 de la tarde, en este mismo salón del Real Instituto de Estudios Asturianos, para la conferencia Mirando al futuro, hacia 4 décadas más en salud y servicios sociosanitarios,
a cargo de Juan Luis Rodríguez Vigil Rubio, presidente que fue del Principado de Asturias desde el año 91 al 93 y miembro emérito del Real Instituto de Estudios Asturianos y también coordinador, junto con Roberto Fernández Llera, de estas jornadas que venimos desarrollando aquí. Han sido ustedes muy amables por acompañarnos esta tarde. Se levanta sesión.